¿Determinismo o constructivismo? He ahí la cuestión. Bueno, hoy vamos a analizar dos visiones muy concretas del ser humano que creo que están permeando todas las ideologías existentes en la contemporaneidad, ¿vale? Y luego vamos a ilustrar con un ejemplo que a mí me suele resultar bastante interesante cuál es mi opinión al respecto y cómo podemos entender mejor esta cuestión, ¿vale? Quizá este vídeo, perdón, se haga un tanto largo, así que coge palomitas o si quieres póntelo de fondo porque vamos para rato, vamos a reflexionar juntos un ratete, ¿vale? Así que vamos a ello. Por un lado, tenemos las ideas constructivistas, ¿no? La idea constructivista, que parte de la premisa de que las personas somos como una especie de tabula rasa, ¿verdad? Esta idea nace en la Ilustración, no recuerdo a qué filósofo o ideólogo perteneció, mejor dicho, pero sí que pues, se basa precisamente, estamos hablando ahora en términos antropológicos, ¿no? Estamos analizando al ser humano, ¿no? Se basa en que, bueno, el individuo, la persona, es una especie de página en blanco sobre la cual tú puedes escribir lo que quieras y entonces se convertirá, independientemente de lo que ocurra, en eso que has escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que esta perspectiva, por tanto, otorga muchísimo peso, muchísima gravedad, ¿verdad?, a el entorno social, el contexto, la cultura y todos los elementos que rodean al individuo en lugar de los elementos que lo constituyen a nivel fisonómico, fisiológico, étnico, biológico. ¿Entendéis por dónde va la cuestión? Y luego tenemos el determinismo, ¿verdad?, que suele estar atribuido pues, a la biología, ¿no?, al determinismo biológico, ¿verdad? El determinismo viene a decirnos que hay muchísimo más peso realmente en quiénes somos como individuos al nacer, ¿verdad?, en nuestra etnia, en nuestro sexo, en nuestro sistema hormonal, en un montón de ejemplos que podríamos poner, ¿verdad? Es decir, que hay mucho peso en nuestra carga genética, ¿vale?, a la hora de comportarnos como nos comportamos, a la hora de relacionarnos con los demás como nos relacionamos, a la hora de también relacionarnos con nosotros mismos como lo hacemos. Es decir, hay un peso muy grande, ¿verdad? Y yo creo que en los debates a nivel ideológico, político y en muchos otros debates también, que no tienen tanto que ver con cuestiones políticas, se suele percibir o suele haber estas ideas subyacentes sin que las personas realmente les presten la suficiente atención, y por eso estoy haciendo este vídeo, para que les prestéis un tanto de atención, porque son pilares fundamentales sobre los cuales se sustentan ciertos discursos, ¿vale? No voy a entrar tampoco en precisiones, ¿no?, ni en discursos explícitos, ¿vale?, pero sí que quiero sentar esta base y que quede bien claro que hay muchas ideas que circundan, ¿no?, por ahí, que circulan un montón de espacios y de conversaciones y de diálogos que están realmente fundamentadas en estas perspectivas, ¿vale? Bueno, por un lado, ya sabéis, digresión, ¿vale? Ya sabéis que yo no realizo unas investigaciones exhaustivas para la realización de estos vídeos, ¿vale?
Ya sabéis que yo hablo desde mi experiencia, desde mi intuición y desde mi reflexión, además de, obviamente, las lecturas que yo haya hecho personalmente, ¿vale? Y comento acerca de lo que pienso, ¿vale? Pero, por supuesto, pues, bueno, que cada cual investigue lo que tenga que investigar y que cada cual me tome la palabra como quiera tomármela, ¿verdad? Yo no obligo a nadie a que piense como yo pienso, ni, vamos, de hecho, esto es una petición de escucha abierta, reflexiva y libre, ¿verdad? Y no pretendo sentar cátedra de ningún tipo. Lo que pretendo es iniciar una conversación, ¿verdad? Un diálogo. Y luego, pues bueno, acerca de lo que yo veo, lo que percibo. Dicho esto, continuamos. Por un lado tenemos digamos, la definición de constructivismo, ¿no? Que, pues, como hemos dicho, pues es la visión del ser humano como una tabula rasa, es la visión del ser humano como un mero sujeto sobre el cual, un mero recipiente sobre el cual se vierten una serie de conocimientos, una cultura, unas formas, y de tal manera que se convierte en aquello que le rodea, básicamente. Y luego, por otra parte, el determinismo, que básicamente pone hincapié en esto, ¿no? En el pie que da la genética, el ADN y todas las cualidades particulares e individuales de la persona. Suelo poner un ejemplo que me parece muy interesante y muy ilustrativo para hablar de estos temas y para reflexionar acerca de ellos. Y es el tema de la gastronomía. Bueno, hace muchísimos años, muchos años, descubrimos el fuego, ¿verdad? Antes de descubrir el fuego éramos meros carroñeros y recolectores de comida. Íbamos por ahí siendo nómadas, sin asentamientos fijos. Que me corrija un antropólogo / arqueólogo si fallo en algo, por supuesto. Pero bueno, vivíamos moviéndonos por el territorio en busca de alimento, de buenas situaciones climáticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando descubrimos el fuego, todo cambia. El descubrimiento del fuego es un hito histórico absolutamente, bueno, histórico, ahistórico, porque no había escritura realmente, entonces no podríamos estar hablando de historia, ¿no? Pero es un hito antropológico, ¿verdad? Para lo que viene a ser el desarrollo de lo que posteriormente serían consideradas civilizaciones. Sin el fuego no hay nada. Es la primera tecnología o la primera adaptación del entorno a nuestras necesidades. Una de nuestras necesidades es el calor, es la luz, es poder ver en la oscuridad, ¿verdad? De ahí también incluso podríamos extraer pues desde nuestra mente dicotómica, desde nuestra mente polar, dual, esta obsesión entre la luz y la oscuridad que en mi caso es bastante real. En mis relatos suelo utilizar bastantes metáforas relacionadas con estas cuestiones, pero bueno, con la luz y la oscuridad y tal, la penumbra, la sombra, ¿no? La conciencia y la sombra en el caso de Carl Jung y tal, y de la psicología profunda, en fin. El caso es que cuando descubrimos el fuego todo cambia, porque previo al descubrimiento del fuego lo que hacíamos era directamente pues, comer lo que recolectábamos, la carne cruda, ¿no? El descubrimiento del fuego nos permite calentar la carne. Y calentar la carne no solamente tiene una cualidad utilitarista o pragmática, ¿verdad? No solamente tiene como resultado el hecho de que convertimos la carne en algo
más digerible, ¿no? En algo con menos o con ninguna bacteria, ¿verdad? Que desinfectamos, digamos, lo que estamos comiendo y por tanto evitamos enfermedades, etcétera, etcétera, sino que también tiene un componente estético, tiene un componente artístico. Y esto, amigos, es la gastronomía, es el arte culinario, ¿verdad? La necesidad es lo que nos determina, ¿verdad? La conciencia de esa necesidad, ¿verdad? Necesitamos comer, inevitablemente. Necesitamos alimento, necesitamos combustible orgánico que avive nuestro fuego interno, ese horno que llevamos en nuestro estómago para que continuemos viviendo, ¿verdad? Necesitamos ese alimento. Cómo lo alimentemos es la cultura y es todo lo que tiene que ver con la etnografía, ¿verdad? Si existe, o la etnología, ¿no? Perdón. Esa es la cuestión. O sea, la necesidad, lo que determina verdaderamente quiénes somos, es la necesidad de comer. Y eso es inmutable. Eso es inmutable. Lo que cambia es la forma que tenemos de resolver esa necesidad. Eso es lo mutable, eso es lo que cambia. Lo que cambia es la cultura, lo que cambia es la forma. Pero la esencia sigue siendo exactamente la misma. Entonces, claro, yo cuando hablo con ciertas personas de determinados temas, siempre percibo esa dicotomía que no se persuade la gente de ella. Que no hay un velo que se ha establecido precisamente por vivir en civilizaciones como la nuestra, ¿no? Tan avanzadas, tan aparentemente evolucionadas, ¿no? Hay un velo que es que nos impide percibir la realidad tal cual es. Y es que somos seres humanos, somos animales pertenecientes a una cadena trófica, que hay una serie de determinaciones biológicas dentro de nosotros, que en nuestro ADN hay una cantidad de inclinaciones y tendencias que somos, ante las cuales somos simplemente, estamos inermes, ¿verdad? Frente a ellas, o sea, no tenemos ningún tipo de herramienta para solventarlas de ninguna manera, ¿no? Quizá la medicina, ¿no? En caso de que en nuestro ADN esté impresa la posibilidad de contraer una enfermedad determinada, ¿no? Pero es que, en fin, bueno, el tema es que, claro, la gastronomía, señores, es un ejemplo muy interesante y muy importante de cómo resolvemos precisamente esta dicotomía o cómo la diferenciamos verdaderamente, ¿no? Lo que somos es el huevo, ¿no? La gallina es lo que viene después. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina es lo que viene después, pero para que haya una gallina tiene que haber un huevo, para que nos entendamos. Es decir, para que exista una forma de resolver una serie de necesidades, tiene que haber necesidades. Y esas necesidades están impresas en nuestro ADN, en quiénes somos. Y esto es muy importante que nos entre en la cabeza. Que si no entendemos quiénes somos, el Dharma, como dirían algunos, ¿no? El orden natural de las cosas. Si no entendemos el orden natural de las cosas, si no entendemos la naturaleza que habita en nosotros y a la cual pertenecemos, y la dirección y el orden natural, el orden, el Dharma de esa naturaleza, si no nos alineamos con eso, viviremos vidas desdichadas o no desdichadas desde el punto de vista hedonista de la palabra, porque el placer
Confundir con felicidad, serenidad, ataraxia con placer es muy, muy típico en el tipo de sociedades que tenemos hoy en día, porque vivimos en un tipo de sociedad que ha sustituido la felicidad y la serenidad por el placer. O ha convertido esos conceptos en indistinguibles, ¿verdad? La felicidad es la supresión del dolor, ¿no? La supresión del dolor y ya que estamos, el alivio y el alcance del placer supremo y máximo, ¿verdad? Porque claro, el placer puede ser resuelto, ¿no? Porque puede ser consumido, porque puede ser alcanzado a través de consumo, a través de compra y venta, ¿verdad? Porque es lo fácil. Porque ante él podemos hacer o realizar todo tipo de actividades para conseguirlo, para alcanzarlo, ¿no? Y tenerlo ahí. Aunque sea efímero, aunque sea sucinto, no importa, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Es el soma huxleriano, ¿verdad? Es el soma, ¿no? Es la pastilla que te hace sentir bien. Es esa compra que haces de manera desmesurada y completamente compulsiva tras haber recibido una serie de estímulos dirigidos específicamente para que hagas esa compra, ¿sabes? Después de haber sido sometido a 300 millones, de anuncios, caes, ¿no? Porque es lo que hay que hacer. Porque el placer... Bueno, me estoy yendo, ¿verdad? Pero bueno, creo que se me está viendo el plumero aquí, ¿verdad? Se me está viendo el plumero. Con respecto a lo que pienso, ¿no? Por supuesto que tiendo bastante hacia el determinismo, ¿vale? Creo que hay mucho peso, muchísimo peso en nuestro ADN, en nuestras determinaciones biológicas, ¿vale? A la hora de comportarnos. Creo que hay mucha explicación de nuestros comportamientos, ¿no? En nuestros cromosomas, ¿no? En nuestros cromosomas, y creo que hay una cantidad de... Por supuesto que hay una cualidad, ¿no? Hay una interacción con el entorno, ¿no? Y una serie de resortes que se van a activar, digamos que el ADN es, o la base determinista, lo que hace es, pues eso, construir una serie de pilares, ¿no? Y en esos pilares podemos entender que hay resortes. Y esos resortes se activan o permanecen inactivos en función del contexto social en el que uno se desenvuelve. Ok, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero que existe, pero que esa determinación biológica, esa determinación está ahí, eso es un hecho como una catedral. Y es el fundamento. Es el pilar en el que tú te sustentas como ser humano, ¿verdad? Como individuo. Y eso también, a su vez, a nivel causal, está determinado por los padres que te han tocado, la familia que te ha tocado, quiénes te han engendrado, ¿verdad? Y todo tu árbol genealógico. Entonces, claro, vamos entendiéndonos. Claro, hay una dicotomía muy fuerte entre... Sí, creo que realmente, de verdad, lo percibo mucho, las ideologías del mundo actual, ¿vale? Tienen muchísimo fundamento en esta manera de percibir a los seres humanos, en estas dos cosmovisiones que son prácticamente dicotómicas, ¿no? Y sin el prácticamente, ¿vale? Por el otro lado tendríamos, pues bueno, esta visión, la visión constructivista, la visión de que, en realidad, tu ADN, tu sexo, tu etnia, tu sistema endocrino, ¿sabes?
tus cromosomas, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver en quién eres, en cómo te desarrollas como ser humano, y todo el peso recae sobre la cultura en la que vives, y ya no solamente sobre la cultura en la que vives, sino cómo te percibes, sino cómo tú te autopercibes dentro de esa cultura. ¿Vale? Entonces, hemos llegado a un punto de la historia y a un punto, digamos, sí, de la teoría filosófica barra ideológica humana, ¿no? En el cual el egocentrismo, ¿no?, es tal, ¿no?, que hemos llegado a afirmar, a realizar afirmaciones como las que estoy comentando actualmente, ¿no? Yo decido quién soy en función de lo que yo creo que soy, de cómo yo me percibo a mí mismo como soy, ¿verdad? O sea, yo no soy lo que soy. Es decir, yo no parto de que acepto el dharma natural, acepto el orden natural de las cosas, y entonces dentro de ese orden natural yo tengo un rango de acción, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, estuviéramos teniendo una perspectiva cristiana, ¿verdad? Tengo libre albedrío, ¿vale? Yo tengo dentro del orden natural hay un orden, ¿no? Y hay un libre albedrío, y yo puedo decidir alejarme o acercarme a Dios, ¿no? Por poner en la perspectiva cristiana, ¿vale? Simplemente por poner en ese caso. Ok. No. Lo que estamos hablando es que yo, es la libertad entendida como libertinaje, ¿verdad? Es un tipo de libertad individual sin límites, sin demarcaciones, sin cauce. Es un caudal que se desborda por todas partes, ¿verdad? ¿Me estoy explicando bien? ¿Me estoy entendiendo? Es un caudal que se desborda por todas partes. Entonces es una cuestión que fluye, ¿verdad? Que fluye, pero fluye de manera cambiante, ¿verdad? E indeterminada, ¿no? No hay una esencia. No hay un núcleo fundamental sobre el cual se cimentan, ¿no? Se van cimentando. No. Hay una creencia sobre uno mismo que uno extrae de sí mismo, y claro, lo que subyace a ello es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero, lo que yo soy, es la verdad, ¿no? Se cae totalmente en un solipsismo. Vivimos en una sociedad profundamente solipsista, que considera que la realidad es lo que percibe personalmente desde su ansiedad, desde sus apetencias, desde sus deseos, desde las proyecciones que imprime en esa realidad, ¿verdad? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy explicando correctamente? ¿Resuena contigo esto que te estoy comentando? En fin, reflexiones que tengo, y que creo que este tema es fundamental para comprender el mundo en el que nos movemos. No sé cómo voy a titular este vídeo, cómo lo voy a titular realmente. Esta chapa, ¿verdad? Pero son reflexiones que yo me hago, y creo que, tengo un gran amigo, ¿vale? Yo suelo decir que estoy solo, ¿no? Pero sí que es cierto que tengo amigos distantes que están a veces, muy a menudo, ¿verdad? Muy a menudo, poco a menudo. Todo lo contrario, nos vemos demasiado poco, ¿verdad? Y entonces pues tenemos conversaciones así en la distancia, a través de los instrumentos cibernéticos. Pero creo que este tema da para muchísimo, realmente. Ese es un tema que realmente encapsula
gran parte del pensamiento actual y de las ideologías actuales y del cómo pensamos realmente y cómo nos percibimos y cómo nos relacionamos y quiénes somos y de verdad, o sea, creo que es el núcleo, es la esencia realmente del debate, ¿verdad? Es el marco conceptual en el que deberíamos estar moviéndonos cuando pensamos lo que pensamos y cuando defendemos o hacemos apología de determinadas formas de ver el mundo. Y nada, podría añadir más cosas, pero bueno, si no, este vídeo se hace demasiado largo. Todo esto también, bueno, vamos a hacerlo un poquito más largo. Todo esto también venía precisamente de Thoreau, ¿verdad? De Walden. Porque claro, uno piensa en el tema de la vestimenta, que es un vídeo que acabo de hacer, ¿verdad? Y al final también es eso, la necesidad de cobijo personal, ¿no? Que al final la vestimenta lo que hace es darte calor, es mantener el calor interno, ¿vale? Esa necesidad es natural, es connatural, es inherente a los seres humanos porque nacemos sin un pelaje y tenemos que adaptar el entorno a nosotros mismos, ¿vale? Y nos obliga la naturaleza de alguna manera, o sea, a llevar una ropa, pero claro, una cosa es la ropa y otra cosa es la moda, lo fashion, ¿no? La necesidad es la misma. La necesidad es mantener el calor interno. Lo que hacemos con esa necesidad, ¿no? Lo que construimos alrededor de ella, ¿no? Toda una cultura, toda una estética, toda una parte artística, tal, realmente es algo que cimentamos sobre una determinación que es la necesidad de mantener nuestro calor interno. Porque en determinadas épocas del año, o dependiendo también de la zona geográfica donde te encuentres, vas a necesitar ropa. Sí o sí, ¿no? Y entonces eso lo vas a resolver de una manera u otra. La necesidad, insisto, es la misma. La determinación, lo que está determinado en ti está impreso en ti, es que necesitas cobijarte, necesitas mantener el calor interno. Pero la forma que tienes de hacerlo, incluso digamos que define tu personalidad, ¿no? Yo suelo vestir siempre de negro, siempre suelo vestir de negro, ¿no? Entonces eso, o sea, implícitamente tenemos como asociadas unos colores a unas sensaciones, a unas emociones, a unos sentimientos, ¿no? ¿Hasta qué punto tales asociaciones no son parte también precisamente de algo determinado, ¿no? ¿Hasta en dónde ponemos la línea? ¿Verdad? Que este es otro debate o es una pregunta que os planteo, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea, ¿no? Entre lo que está determinado en nosotros y lo que está creado por nosotros a nivel cultural, ¿no? Es otra pregunta que planteo y con la que me gustaría concluir el vídeo, ¿vale? Y nada, ya sabéis, lo más importante en esta vida es que hay que seguir para adelante. Así que sigamos para adelante. A seguir para adelante, ¿vale?